Durante mi internado de psicología en la Facultad de Medicina, tuve el placer de conocer a un hombre que, bueno, se cortó su pequeño amigo. Sí, lo que estás pensando. Él había sido diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia, una combinación bastante rara de ver. En mi limitada experiencia, fue sin duda el caso más interesante. Esto sucedió en un hospital estatal que formaba parte del sistema penitenciario para delincuentes con enfermedades mentales. Un día, el paciente pidió vaselina. Nada fuera de lo común. Se les permite usar vaselina, pero, por alguna razón, alguien le dio un tarro entero. ¿El resultado? Se cubrió completamente con ella y salió corriendo. Era una unidad de máxima seguridad, así que escapar no era una opción, pero logramos aprender algo importante ese día. Cuando un hombre está completamente cubierto de vaselina, es imposible atraparlo. Estuvo resbalando y esquivándonos durante todo el turno. Desde entonces, los tarros grandes quedaron prohibidos. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero una vez fui voluntario en un refugio para personas sin hogar, donde muchas de ellas tenían problemas de salud mental. La persona más interesante que conocí allí fue una mujer con una extraña obsesión por el agua. Su condición le impedía trabajar, y tampoco podía mantenerse en viviendas asistidas porque, en todas las casas donde vivió, las inundó. Literalmente. Tapaba los desagües y dejaba el agua correr hasta que el lugar quedaba inhabitable. Aún así, era una mujer amable, aunque peculiar. Iba todos los días al refugio para lavar su ropa y ducharse, pero nunca se secaba. Ni ella, ni su ropa. Una vez, mi compañera de cuarto me vio cepillándome los dientes. Me di cuenta de que me estaba mirando fijamente, lo cual ya era un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Luego, noté que no me estaba viendo a mí, sino a mi cepillo de dientes. Entonces, con total seriedad, me dijo: «No deberías meterte un sable de luz en la boca». Otro caso que jamás olvidaré ocurrió durante mi rotación en psiquiatría. Un paciente con trastorno bipolar fue ingresado en el hospital debido a un episodio maníaco. Durante este episodio, experimentó alucinaciones y delirios, y uno de ellos me dejó completamente asombrado. Me contó que, ese mismo día, el universo entero se le había revelado. Dijo que pudo ver el infinito, galaxias, estrellas, todo desplegado ante él. Y luego, apareció el bicho del amor, un ser superior, algo así como una deidad intergaláctica. Según él, la criatura salió arrastrándose desde esa inmensidad, y lo mordió. Sí, fue mordido por un dios cósmico del amor. Y, según él, fue una experiencia increíblemente placentera. Mi psiquiatra asistente también quedó fascinado con la historia. Pero luego me advirtió: estos momentos pueden ser maravillosos para ellos, pero son los que hacen que traerlos de vuelta a la realidad sea tan difícil. ¿Quién querría regresar a la vida cotidiana después de algo así? Y, la verdad, tenía razón. Cuando has visto el universo entero desplegarse ante ti, todo cambia. Fui asistente de enfermería durante unos 4 años, y de todas las experiencias que viví, una en particular se quedó conmigo. Mi paciente siempre creyó que yo era su hija. Era una mujer brillante, graduada de Harvard, pero casi nunca hablaba. Sin embargo, cada vez que entraba a su habitación, su rostro se iluminaba y exclamaba: «Hija, viniste». Me quería tanto que solo comía si yo la alimentaba y se mostraba combativa con todos, menos conmigo. Con el tiempo, terminé renunciando a ese trabajo, pero seguí visitándola a diario. La conexión entre nosotras era tan fuerte que su familia terminó aceptándome como parte de ellos. Eventualmente, supe la verdad. Su verdadera hija había fallecido a los 21 años. Y, de alguna manera, el hecho de que ella me confundiera con su hija le traía una felicidad inmensa. Nunca la corregí. Prefiero pensar que le di paz. El día en que tomó su último aliento, lo hizo sosteniendo mi mano. Fue una mujer increíble, y la extraño hasta el día de hoy. Cuando has visto todo el universo. Antes de esto, fui asistente de enfermería durante unos 4 años. Lo más triste de todo era que mi residente siempre pensaba que yo era su hijo. Ella había estudiado en Harvard y era una mujer increíblemente brillante. En su tiempo, no hablaba, pero cada vez que entraba en su habitación, exclamaba: «Hijo, viniste».
Amaba tanto a su hijo que solo comía si yo la alimentaba y era extremadamente combativa con todos, excepto conmigo. Al final, terminé renunciando a mi trabajo allí, pero la visitaba todos los días, hasta el punto en que su familia me aceptó como parte de ellos. Eventualmente, descubrí que su hijo había perdido la vida a los 21 años, y el hecho de que ella creyera que yo era él le daba una felicidad inmensa. Nunca la corregí, y me gusta pensar que le di paz. Cuando tomó su último aliento, sosteniendo mi mano, fue una mujer increíble. Y la extraño hasta el día de hoy. Una mujer había vivido con esquizofrenia durante años. Después de casi una década y un cambio de atención, le recetaron medicamentos que lograron tratar su esquizofrenia y otros problemas médicos de manera relativamente segura. Esto fue increíble, porque cambiar un régimen de medicamentos para la esquizofrenia es un proceso eterno. Los fármacos son extremadamente agresivos para el cuerpo. Unos 2 años después de encontrar este tratamiento perfecto, sufrió un derrame cerebral. El daño fue lo suficientemente grande como para afectar las partes del cerebro que causaban su esquizofrenia. Pasó de tomar 20 pastillas al día a solo 4 o 5. Digo, fue un derrame cerebral. No todo fue color de rosa. Pero fue la única vez que escuché de un derrame mejorando la calidad de vida de alguien. Una vez tuve un paciente que era exmilitar y un criminal a sueldo. Le encantaba hablar de sus trabajos, y yo siempre insistía en no escucharlos. Me llamaba constantemente entre reuniones. En nuestra última sesión, siguiendo mi consejo, le recomendé que fuera a su reunión de aniversario de la secundaria, para reencontrarse con un viejo amor. Días después, vio en las noticias el desastre que había ocurrido en una casa cerca del evento. Un gran crimen. Un crimen que él mismo había cometido. Y que estaba relacionado con ese amor del pasado. Trabajo en una clínica con pacientes con enfermedades mentales severas. No soy más que un administrador de casos, pero paso más tiempo con ellos en un mes que los psiquiatras en un año. Uno de mis pacientes sufre de delirios de grandeza y paranoia extrema. Una vez le pregunté si creía que sus pensamientos podían ser parte de su enfermedad. Me miró y dijo: bueno, realmente espero que no, porque mis pensamientos son la mayor parte de lo que soy. Espero no ser solo una enfermedad en el mundo. Un comentario asombrosamente profundo, viniendo de un hombre que pasa los días hablándole a las paredes. Soy enfermero en un hospital psiquiátrico de Boston. He visto muchas cosas. Pero hay algo que nunca olvidaré. Una vez tuvimos a un tipo maníaco que fue trasladado desde otra unidad. ¿La razón? Se metía en peleas constantemente, y todos los demás pacientes intentaban atacarlo. En ese tiempo, aún trabajaba en el turno de noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando él estaba en su cama, pero al amanecer se acercó a mí y me dijo que le dolía una muela, que necesitaba ver a un dentista de inmediato. Le respondí que no había un dentista disponible, pero que cuando el doctor llegara en la mañana, podríamos revisarlo. Mientras tanto, le di un analgésico para calmar el dolor y lo mandé de vuelta a la cama. 5 minutos después, salió de su habitación otra vez. Decía que el dolor era insoportable y que necesitaba que le sacaran la muela en ese instante. Intenté explicarle nuevamente que no había un dentista disponible, que debía esperar. Pero, en medio de mi explicación, metió la mano en su boca, se arrancó la muela y me la entregó. Fue un desastre. Sangre por todos lados. Pero él ni siquiera pareció notarlo. Después de limpiar el desastre y llamar al doctor para que le recetara algo, me miró fijamente y me dijo: asegúrate de devolverme mi muela cuando me vaya. Es mía. No intentes robármela. Fue una locura. Yo era paramédico, no psicólogo. Una vez nos llamaron a una casa por un incendio. Cuando llegamos, los padres estaban sollozando, abrazados a un bebé y a un niño de 7 años. Nadie parecía estar herido, pero aún así comenzamos a revisarlos. Nuestro capitán, sin embargo, nos dirigió a una patrulla policial. Dentro, sentada en el asiento trasero, estaba una niña de 11 años. No entraré en detalles, pero ella había iniciado el incendio. Según sus propias palabras, lo hizo para deshacerse del bebé. Era su tercer intento. Ya había sido ingresada en un centro psiquiátrico 2 veces antes. También había intentado hacer lo mismo con su hermano de 7 años, por lo que la habían enviado a vivir con sus abuelos por un tiempo.
Era la niña más perturbada que he conocido en mi vida. Observaba a sus padres llorar y a sus hermanos temblar de miedo, y lo encontraba gracioso. Se reía. Pero cuando se dio cuenta de que la enviarían de nuevo al hospital psiquiátrico, todo cambió. Fue como si alguien hubiera activado un interruptor en su cabeza. De repente, comenzó a suplicarles a sus padres ayuda. Luego gritó que la habían lastimado. Después, en un tono frío y vacío, dijo: «Ellos no son mis verdaderos padres. Yo ni siquiera vivo aquí». Algo le pasó a esa niña, pero su historia cambiaba tanto que era imposible descifrar la verdad. Pasamos 2 horas en la escena, mucho más de lo habitual. Trabajé como psicólogo en una prisión para jóvenes adultos de entre 18 y 24 años. Hubo un chico en particular que me hizo sentir paranoico durante semanas. Solo tenía 18 años, pero ya había cometido un crimen para su pandilla. Era ruidoso, hablador, pero cuando estaba en grupo, intentaba ser lo más callado e intimidante posible. En las sesiones individuales, en cambio, todo era mucho más sencillo. De hecho, nuestras sesiones solían ser aburridas y monótonas, hasta que un día, con absoluta calma, me dijo mi dirección. Luego, amenazó con hacerle daño a mi familia. El trabajo normalmente no me seguía hasta casa, pero eso me tuvo paranoico durante semanas. No soy enfermero, pero fui paciente en un hospital psiquiátrico. La sala estaba dividida en 2 secciones, según la gravedad de los casos. Yo estaba en la zona menos severa. Una noche, un hombre increíblemente alto y algo musculoso escapó de su habitación en el área severa. Logró atravesar una puerta que, en teoría, debía estar cerrada. Se adentró en la sección menos severa. Entró a mi cuarto. Me desperté. Me incorporé en la cama. Ahí estaba él, de pie en la puerta, mirándome. Con voz temblorosa, me preguntó: «¿Estás bien?». Respondí, con duda: «Sí». Entonces su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de terror y gritó: «Lo sabía. Tú también puedes verlos. No dejes que te atrapen». Un segundo después, los guardias lo sujetaron y se lo llevaron mientras seguía gritando. Años después, sigo pensando en mi caso más interesante, y en el que más me atormenta. Cuando estaba en la universidad, hice mi rotación en una clínica gratuita para personas sin hogar. Ahí comencé a atender a un hombre que acababa de salir de prisión después de 13 años. Había sido condenado por delitos relacionados con sustancias. Poco después de ser encarcelado, su madre perdió la vida y no pudo asistir a su funeral. Durante los 13 años que pasó en prisión, también perdió a su padre y a su única hermana. Decía sentirse muy culpable por sus muertes, especialmente la de su madre. Nuestro trabajo inicial se basó en la terapia cognitivo-conductual y se centró en su culpa. Con el tiempo, sus síntomas comenzaron a mejorar. Empezó a asistir a la iglesia y, a través de ella, conoció a una mujer que le permitió alquilar una habitación en su casa. Obtuvo cupones de alimentos y comenzó a cocinar. Conoció a una mujer y empezó a salir con ella. Encontró trabajo en un aserradero, donde incluso hacía entregas. Su vida parecía ir cada vez mejor. Un día, me entregó una tarjeta de presentación del aserradero. En el reverso, escribió su nombre y me dijo: «Si tienes algún paciente confiable que busque trabajo, dale esta tarjeta. Menciónale mi nombre y yo le conseguiré un empleo». Después de eso, dejó de venir a las sesiones. Un par de semanas más tarde, finalmente le di la tarjeta a un cliente que estaba progresando y necesitaba trabajo. La siguiente semana, ese cliente volvió y me dijo que había llamado, pero que la empresa nunca había escuchado hablar de ese hombre. Intrigado, decidí buscarlo en Google. No encontré nada. Ni su arresto. Ni su condena. Hasta el día de hoy, no tengo idea si algo de lo que me dijo era real. Para más contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita.